Solo sé que no sé nada. La mayéutica y su aplicación como técnica de aprendizaje. Adriana Buchetti. Desde sus inicios, la filosofía ha sido un gran camino conductor, entre el pensamiento humano y su correlación, ya que ha permitido a los individuos, encauzarlos hacia una correcta deducción y posterior entendimiento de diferentes ideas. Inicialmente los filósofos griegos, amantes de la sabiduría, y en especial Sócrates, ha contribuido a utilizar y llevar a la práctica diversos métodos o técnicas, con el fin de conducir a sus discípulos a poder identificar sus pensamientos y su posterior deducción, para luego llegar a una real comprensión de las cosas. En la utilización de este método inductivo y dialéctico de enseñanza filosófica, era de vital importancia la intervención del maestro, quien efectuaba estratégicamente al individuo, un conjunto de preguntas acerca de un determinado tema, en forma correlativa y muy ordenada, con el objetivo de conducirlo hacia la respuesta, para que pudiera reflexionar con sus propias ideas que yacían en su interior. Alcanzar el objetivo, era considerado, llegar a la esencia de las cosas, entendiendo por esencia aquello que es lo que hace, que una cosa sea lo que es, y no otra cosa diferente. De esta manera, el discípulo o individuo lograba abordar la respuesta o verdad de un determinado tema, que quizás le era desconocido hasta ese momento. Este método innovador, fue denominado mayéutica por Sócrates, comprendiendo que todo método, es el conjunto de pasos a seguir para alcanzar un fin determinado. Finalmente, esta técnica ha sido muy utilizada para dilucidar temas importantes del mundo griego antiguo, en donde existía un amplio desconocimiento acerca de la realidad de las cosas y su relación con el pensamiento humano. Es decir, comenzaba a iniciarse un largo recorrido transitado por el vasto camino de lo desconocido, y del enorme potencial abierto hacia el campo de la investigación y del conocimiento. De esta manera, la mayéutica contribuyó en los seres humanos para que pudieran reflexionar y deducir con mayor claridad sus pensamientos, con el fin de alcanzar la verdad, especialmente en aquellos individuos que conformaban la clase más baja de la población griega de aquel entonces. A través del diálogo se infería el conocimiento, aunque para llegar al mismo, el discípulo transitaba por segmentos de aporía, con razonamientos contradictorios de carácter lógico, transformándose en una condición necesaria para alcanzar el aprendizaje. Desde un determinado punto de vista la tarea del filósofo educador, respecto al educando es muy similar, dado que, el maestro funciona como el conductor entre el individuo y la verdad. Por eso mismo, es que la enseñanza, es considerada como una obra que construyen dos protagonistas y que se completa cuando ambos logran ingresar en el mundo del otro, implicando por cierto, un permanente y seductor desafío. El método de enseñanza socrático, consiste en no inculcar al alumno el conocimiento, sino que es el maestro el que contribuye a extraer del raciocinio de aquel, las deducciones lógicas, que permiten alcanzar el verdadero conocimiento de lo que hasta ese momento era desconocido. Es por ello, que el significado etimológico del vocablo mayéutica tomado del griego, se relaciona con las parteras u obstetras que ayudan a dar a luz a las parturientas. De la misma manera, Sócrates, contribuía, con sus discípulos, para que dieran a luz, a las verdades desconocidas e inconscientes que se encontraban en lo más profundo de su ser. Es decir, los conducía hacia la tan ansiada respuesta, que muchos siglos más tarde, y por medio del psicoanálisis propuesto por el médico austriaco Sigmund Freud, se llevará a cabo a través del revolucionario método de la asociación libre de ideas. Este método freudiano, del siglo XIX tenía algunas reminiscencias con el que Sócrates había iniciado en sus comienzos. La mayéutica consistía en el empleo del diálogo para alcanzar el verdadero conocimiento. Mediante el diálogo y a través de un trato muy personalizado con su discípulo, Sócrates, le ayudaba a que alcanzara por sí mismo el saber. Por otra parte, Sócrates, también, utilizaba como complemento de la mayéutica,
lo que se dio en llamar la ironía socrática, empleando determinados chistes que contribuían a demostrar el absurdo de ciertas ideas preconcebidas y tomadas como certezas del sentido común. Todo ello ha llevado a Sócrates a enunciar su célebre y tan conocida frase relacionada con el conocimiento: solo sé que no sé nada, que le permitió darse cuenta que conociendo y aceptando su amplio desconocimiento acerca de las cosas, se convertía en un ser pensante. Si bien la mayéutica parece ser muy obvia y simple, requiere de un buen interlocutor que tenga la habilidad para formular preguntas correlacionadas, siguiendo un hilo conductor, que le permita extraer de la mente del individuo en cuestión la reflexión deseada. Es así como se debe formular una pregunta a la hora de hacer reflexionar a un joven estudiante, que tiene en su mente diversos temas e ideas que no puede dilucidar. Acompañar al estudiante marcándole el camino, pero dejando que el recorrido lo realice por su cuenta, para que pueda sostenerse por sí mismo, contribuye a su crecimiento como ser humano pensante, y por lo tanto, como futuro profesional. Algunas falencias que se observan actualmente, son las relacionadas con la dificultad que presentan ciertos estudiantes a la hora de expresarse y manifestar, ya sea sus ideas o algún tema teórico. La falta de dialéctica y de comprensión de los temas, hace que no ejerciten la función del pensamiento deductivo. Entonces, ¿qué hacer ante esta falencia real? Nada más ni nada menos que poner en práctica sistemas inductivos de preguntas que conduzcan a deducir la respuesta deseada y la evaluación, en donde el futuro profesional deba redactar y relatar definiciones teóricas con su propio vocabulario, llegando así a la definición propiamente dicha, sin necesidad de incorporar conocimientos previamente memorizados. A pesar del transcurso del tiempo, y del cambio de ideas y de pensamientos que se han generado en el universo humano, en la actualidad, se sigue llevando a la práctica la mayéutica de Sócrates. Al ser este método, muy utilizado a diario, en diversos ámbitos profesionales, no todos los que pretenden ejercitarlo, tienen la habilidad para poder ejecutarlo y lograr los objetivos con éxito. Si bien, sigue siendo usado como método educativo, el mismo se convierte en el método educativo por excelencia, teniendo en cuenta que el vocablo educación adquiere relevancia cuando se formulan preguntas al individuo para que éste llegue por sí mismo a sus propias conclusiones. Por otra parte, y para concluir con esta reflexión, los profesionales que contribuyen con la educación, tienen muy presente que todo aquello que previamente ha sido razonado por los individuos, se aprende mucho mejor que aquello que ha sido memorizado, con lo cual, se confirma que este método de aprendizaje, a pesar del paso de los siglos, no ha perdido aún su vigencia. ¿En qué consiste la buena enseñanza y el aprendizaje significativo? Silvia Caram. Como profesional en ejercicio de la docencia universitaria, he tratado de reflexionar y plantearme muchos interrogantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, algunos de ellos entre varios son: ¿qué es y en qué consiste verdaderamente la enseñanza? ¿Qué es y de qué depende el aprendizaje de nuestros alumnos? ¿Logramos verdaderamente que el proceso de aprendizaje sea significativo para los alumnos? ¿Cuál es nuestro rol como docentes? ¿Cuál es el rol de los alumnos? ¿Cómo evaluamos, y cómo nos autoevaluamos? Y muchos otros más. En este artículo no pretendo tener respuestas, sino abordar algunos conceptos referidos al proceso de enseñanza-aprendizaje, y la relación entre enseñanza y aprendizaje. Enseñanza. Para Heffenstermacher, desde un concepto básico o genérico, la enseñanza es el proceso en virtud del cual una persona que posee cierto contenido, trata de transmitirlo a otra persona que inicialmente carece de ese contenido, de manera tal que ambas personas se comprometen en una relación a fin de que esta segunda persona adquiera ese contenido. La buena enseñanza es aquella que promueve el desarrollo personal, profesional y social de los sujetos, así como la autonomía de pensamiento y acción.
Así también se dice que la enseñanza debe estimular el compromiso y la responsabilidad ética hacia la tarea y la capacidad de aprendizaje permanente. La enseñanza presenta una característica peculiar, la intencionalidad por parte de una persona o grupo de personas de influir sobre el aprendizaje de otra u otras personas en una determinada dirección. La enseñanza tiene un carácter intencional y un significado social dado que se generan procesos de transmisión, comunicación, interacción, recreación y construcción del conocimiento. La tarea de enseñar consiste en permitir la acción de estudiar, y en enseñar cómo aprender, enseñar para la comprensión. Aprendizaje significativo. Desde una concepción básica o genérica, el aprendizaje es el proceso mediante el cual una persona adquiere destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos, y adopta nuevas estrategias de conocimiento o acción. El conocimiento no es recibido pasivamente del entorno, sino construido activamente, por el sujeto. Fenstermacher sostiene que el aprendizaje es el resultado del estudiante, como consecuencia directa de la actividad de estudiar. El aprendizaje es así una actividad personal e intransferible. El aprendizaje es un trabajo interno personal, y por lo tanto para llevarlo a cabo se necesita voluntad, disposición, compromiso y esfuerzo. Según César Cole, el aprendizaje significativo equivale a poner de relieve el proceso de construcción de significados como elemento central del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Un alumno aprende un concepto, una explicación de un fenómeno, un procedimiento para resolver determinado problema, etc., cuando es capaz de atribuirle un significado. Si el alumno aprende estos contenidos sin atribuirle significado, entonces aprende en forma memorística, entonces solo será capaz de repetirlos o utilizarlos mecánicamente. Existe aprendizaje significativo cuando existe vinculación sustantiva entre el conocimiento previo ya construido y el nuevo material. Esa relación es sustantiva porque no es arbitraria, es decir, no memorizada, sino construida otorgándole significado. Repercute sobre el crecimiento personal, cuando contribuye a la construcción de nuevos significados. Cuanto más significados se construyen, más y mejor se construirán otros. Influye sobre los hechos, conceptos, datos, teorías, relaciones, procedimientos, actitudes, etc. que el alumno ya posee, que conforman su estructura cognitiva. Es transferible a nuevas situaciones, para solucionar nuevos problemas. Es factible de utilizar ante nuevas circunstancias que hace a la funcionalidad de lo aprendido. Motiva nuevos aprendizajes, nuevos deseos de aprender. Moviliza la actividad interna, que es la que permite relacionar los nuevos contenidos y procedimientos con los disponibles en la estructura interna. Reconsidera la memoria como base a partir de la cual se abordan nuevos aprendizajes, pero no solo para recordar lo aprendido, sino como memoria comprensiva. Permite la adquisición de estrategias cognitivas de observación, exploración, comprensión, descubrimiento, planificación, comparación, etc., estrategias que enriquecen la estructura cognitiva acrecentándola. Rompe el equilibrio inicial de los esquemas del alumno. Los nuevos aprendizajes son significativos cuando logran que la nueva información se incorpore a uno o más esquemas, reviéndolos, modificándolos, reconstruyéndolos en un proceso de equilibrio, desequilibrio y reequilibrio modificatorio de sus esquemas. Según Pérez Gómez, hay tres condiciones que requiere el aprendizaje significativo. 1. Recepción del material a aprender. 2. Disponibilidad de una estructura significativa de ideas familiares que puedan ser utilizadas para organizar y asimilar el nuevo material recibido y 3. Activación durante el aprendizaje de tal estructura significativa. Para favorecer el aprendizaje significativo, los docentes debemos diagnosticar el conocimiento previo de los alumnos, el punto de partida,
los posibles obstáculos conceptuales y realizar un tratamiento de la nueva información, organizando contenidos con significatividad. En relación a los contenidos, deben darse dos condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo desde el punto de vista de su estructura interna, significatividad lógica, es decir, no debe ser arbitrario ni confuso, y depende de la manera con que material se presenta al alumno. La segunda condición es que el material de aprendizaje debe tener significatividad psicológica, es decir, que este contenido pueda ser asimilado e internalizado en las redes de significados ya construidas previamente, facilitar la interacción en el aula y la comprensión del valor social del conocimiento, relevancia social, considerar el grado de funcionalidad del contenido. Relaciones entre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Según Gary Fenstermacher, hay una especial relación semántica entre los términos enseñanza y aprendizaje, de modo tal que el significado del primero depende, de diversas maneras, de la existencia del segundo. A esta relación se la llama dependencia ontológica, entre conceptos, y es importante no confundirla con relaciones de causa-efecto. El aprendizaje es una consecuencia directa de la actividad de estudiar, y no es un efecto que sigue a la enseñanza como causa. El aprendizaje es una actividad personal e intransferible. El aprendizaje es un trabajo interno personal y lo realiza el mismo sujeto, y por lo tanto para llevarlo a cabo se necesita voluntad, disposición, compromiso y esfuerzo. Rol de tareas como docente. Los docentes debemos ser orientadores, guías, acompañantes y facilitadores de manera tal que logremos promover el aprendizaje de sus alumnos. Debemos crear un clima de comunicación e intercambio, para estimular y motivar a sus alumnos. Según Gary Fenstermacher, el profesor exhibe un determinado estilo. Este estilo, también forma parte del contenido. Así como un estilo puede afectar el desarrollo moral de los estudiantes, también transmite al alumno la naturaleza de la disciplina que está estudiando. El estilo del profesor es ejemplo. Según Kaiser, el docente debe practicar la reflexión en la acción, sobre la acción y para la acción, e interactuar con sus colegas. Según Deson, el docente debe enseñar el arte profesional a través de la reflexión. El docente además debe seleccionar y organizar el contenido de la enseñanza y facilitar su comprensión y apropiación por parte de los alumnos. Según Perkins y Blitt, los docentes deben elaborar proyectos de enseñanza para la comprensión, y establecen un marco con 4 puntos clave a especificar: tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión, valoración diagnóstica continua. El profesor debe desarrollar un repertorio de acciones articuladas en función de los propósitos educativos, del contenido de la enseñanza y del contexto y situación particular, que para el profesor representan decisiones didácticas orientadas al aprendizaje de los alumnos, en las que los procedimientos y recursos cobran sentido en la secuencia de acciones, estrategias de enseñanza. Las estrategias de enseñanza, como consecuencia didáctica, deben reconocer actividades iniciales o de apertura, dirigidas a introducir un tema o problema, recuperando el conocimiento previo, provocando preguntas o hipótesis de trabajo, y organizando el material y las tareas. Actividades de desarrollo, como consecuencia gradual del análisis del tema o problema y sus correspondientes síntesis progresivas. Actividades de integración o cierre, que permitan la elaboración de conclusiones. Rol y tareas del alumno. El alumno es el artífice de su propio aprendizaje. Los alumnos deben trabajar para lograr el desarrollo de recursos cognitivos y prácticos que faciliten la asimilación y la experiencia. Los alumnos son los protagonistas de su aprendizaje. El alumno debe adquirir conocimiento haciendo y viendo hacer a otro, guiado por el docente. Según Perkins y Blitt, un buen estudiante es reflexivo y presta atención a lo que hace, capitaliza sus puntos fuertes y trabaja sobre los débiles.
Los estudiantes deben pasar gran parte de su tiempo en actividades que les pidan que generalicen, que encuentren nuevos ejemplos, que realicen aplicaciones, llevando a cabo desempeños de comprensión, de manera reflexiva y con una retroalimentación que les permita un mejor desempeño. ¿Qué logran los alumnos finalmente con su trabajo reflexivo y con la orientación del docente? Adquirir métodos propios de trabajo y poder aplicarlos a situaciones de diversa índole, adquirir capacidades de exploración, descubrimiento y organización de la información, desarrollar capacidades para establecer relaciones, formular hipótesis e inferencias, establecer un plan de trabajo, planificar el tiempo y organizar recursos, revisar sus procesos de trabajo, modificar lo necesario y evaluar resultados. El problema de los conocimientos previos. Carlos Alberto Fernández, analogía del estudio desde la perspectiva de la fotografía. Taller de Fotografía 1 es una asignatura curricular y transversal a varias carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación, por lo tanto, los alumnos no tienen, necesariamente y en su mayoría, un interés especial por la fotografía. Son estudiantes de las carreras de diseño gráfico, producción de modas, diseño textil y de indumentaria y de publicidad, y no perciben con claridad que más pueden aprender sobre algo que consideran sencillo y sin mayores complicaciones. En las últimas 3 décadas la fotografía ha ido perdiendo su estatus de disciplina reservada para especialistas. Existía una creencia generalizada de que una buena fotografía solamente podía obtenerla alguien que tuviese los conocimientos necesarios y una cámara de manejo complejo. La diferencia entre un profesional y un aficionado, entonces, radicaba en la máquina y su correcto dominio. El razonamiento se justificaba por las grandes limitaciones que presentaban las cámaras más sencillas y por los fracasos a los que se enfrentaban constantemente los usuarios. La aparición de las cámaras digitales, completamente automatizadas, ha modificado sustancialmente el panorama. Estos equipos, de alta sofisticación y facilidad de manejo, permiten obtener imágenes antes imposibles, fotografías con bajos niveles de iluminación, tomas a sujetos distantes, acercamientos a pequeños elementos, correcciones de color sin necesidad de conocimientos especiales. Además, la instantaneidad en la observación de los resultados permite, de ser necesario, repetir las tomas inmediatamente. Como estos equipos no requieren película, el costo se reduce drásticamente, a la vez que las tarjetas de memoria permiten guardar una gran cantidad de imágenes. La difusión de la fotografía resultó ampliamente favorecida y se verifica en la gran cantidad de equipos comercializados, incluidos los teléfonos con cámara, que continúa en alza. Las cámaras digitales son fáciles de transportar, por su reducido tamaño y peso, y siempre están listas para su empleo. Esto también impactó sobre las aplicaciones sociales de la fotografía. Las personas ya no limitan las tomas a los acontecimientos de su vida personal, sino que, cada vez más, fotografían en todo tiempo y lugar. Es habitual encontrar imágenes de aficionados en los medios de comunicación reflejando hechos noticiables a los que no han tenido acceso los profesionales. Estos cambios radicales promueven ahora la creencia de que lo único que separa a aficionados y profesionales es la diferencia en los equipos que poseen unos y otros y en las oportunidades para obtener tal o cual imagen, conceptos que son empleados por los fabricantes de cámaras en sus mensajes. Asimismo, esta tendencia devalúa el estatus de la fotografía frente a otras disciplinas, porque se entiende que no se requieren conocimientos especiales para practicarla, cualquiera puede hacer fotografías. Cada día se toman más fotografías y, aunque la calidad técnica pueda ser superior, las fotografías no son mejores. Se confía completamente en los automatismos y se aprieta el disparador con rapidez y sin mirar demasiado, generalmente bajo un impulso emocional. Ansel Adams, el célebre fotógrafo estadounidense,
Sostenía, ya en la década de 1940, que si la fotografía fuese realmente difícil, significando con esto, que la creación de una simple fotografía llevase mucho tiempo y esfuerzo, como la producción de una buena acuarela o un agua fuerte, habría una gran mejora en toda la producción fotográfica. La mayoría de los estudiantes toma habitualmente fotografías y lo hace con equipos digitales. Por sus edades, son pocos los que han utilizado cámaras analógicas, a las que consideran, por otra parte, como pertenecientes a una tecnología del pasado superada por completo. Así las cosas, la asignatura presenta el desafío de enfrentar este diagnóstico para modificar los conocimientos previos de los alumnos. Es fundamental, primeramente, que el alumno comprenda cuál es el concepto de fotografía, qué es la fotografía. Que no se trata de un procedimiento arbitrario, indiscriminado y automático. Que no es significativo si el dispositivo con el que se obtiene emplea película o no. Lo esencial, por sobre todo, es el individuo que opera el sistema, porque es quien decide aquello que merece ser aislado de su contexto, aquello que tiene la importancia suficiente como para ser conservado, guardado o recordado a través de su fijación definitiva. Una fotografía es una selección personal, única, que depende exclusivamente de los significados intransferibles, racionales o emocionales, que devienen del contenido de la fracción de tiempo y espacio encuadrada, por quien controla el sistema. Pero este discurso ampliado, ilustrado y debatido en el aula, no alcanza para producir el aprendizaje significativo pretendido. Porque no es suficiente que comprenda la trascendencia del acto fotográfico por su valor teórico, sino que debe ser capaz de aplicarlo a su propia producción fotográfica. Este proceso, para el alumno, no es sencillo porque siente que no tiene ni domina las herramientas como para realizarlo. Recordemos que, hasta ahora, la fotografía para él fue simplemente mirar a través del visor y hacer clic, sin preocuparse, en absoluto, por todo lo que implicaba esta acción. Para avanzar sobre esto se le propone al alumno el análisis de una de sus fotografías preferidas a través de la guía de un cuestionario. Este trabajo involucra dos aspectos. Por una parte, la imagen en sí, por otra, algunas consideraciones técnicas sobre su cámara. Así, se le pregunta al alumno sobre su fotografía, cómo es la iluminación, la reproducción del color, cuáles los motivos que lo llevaron a tomar la imagen, cuáles los pasos que siguió para realizarla, qué elementos eliminaría de la misma si tuviese que volver a hacerla y cómo podría mejorarla. El estudiante descubre que su fotografía no era tan perfecta como él creía y que su cámara no hace lo que él pretende de ella. En la segunda parte de este trabajo el alumno tiene que describir su cámara, digital o analógica, detallando sus capacidades, tiempos de exposición, aberturas de diafragma, modos de funcionamiento, tipo de objetivo, etc. Estos aspectos son completamente nuevos para él y la investigación está directamente relacionada con las explicaciones en clase sobre el control de estos dispositivos. Se le pide también que recurra al manual de instrucciones del equipo para que conozca sus alcances y limitaciones. En muchos casos descubre que su cámara puede hacer mucho más que lo que él pensaba. El trabajo práctico siguiente propone un nuevo análisis de fotografías. Son 3 imágenes de distintos momentos históricos que tienen como características un fuerte impacto visual y una lectura clara y sin ambigüedades. Refieren a sucesos conocidos, aunque no se le indican al alumno. Solo se menciona el autor y el año de la toma. Se le solicita que indique, en cada fotografía, qué es lo que más le llama la atención, qué sentimientos le provoca, si le recuerda alguna experiencia personal, cómo es la iluminación, si la toma es espontánea o previamente elaborada y si, a su criterio, habría que modificar algo en ella. También debe construir una historia sobre cada fotografía. Básicamente,
Se pretende que el alumno comprenda la complejidad de una imagen fotográfica, su intencionalidad y los recursos técnicos que se utilizaron para mostrar las situaciones registradas. Pero también los conceptos de denotación y connotación. Algunos alumnos reconocen el hecho histórico que describe la imagen, mientras que otros no es condición del trabajo práctico descubrirlo, hecho que conduce a muy variadas interpretaciones, a la vez que define las historias creadas por los alumnos. En los restantes trabajos prácticos de la cursada el alumno comienza a tomar sus propias fotografías siguiendo las diferentes consignas. Progresivamente va controlando su cámara y profundizando la mirada para descubrir formas, colores, escenas y climas, muchas veces en realidades ya conocidas. El cambio cognitivo no se produce sin resistencia y ésta se va reduciendo en la medida en que obtienen resultados que les demuestran que sus fotos son mejores que las que realizaban antes de la cursada. Algunos alumnos no llegan a concluir este proceso y deciden postergarlo, para un próximo cuatrimestre. Explican que consideraban que la asignatura era más sencilla y que entienden que requiere mayor atención, que la que tenían previsto dedicarle. Este criterio también es positivo porque indica una comprensión sobre la complejidad del proceso fotográfico. Es interesante observar cómo, en solo 4 meses, alumnos que nunca se habían detenido a analizar las posibilidades de la fotografía, más allá de una práctica al nivel de aficionados y como una forma de entretenimiento, desarrollan proyectos originales con buena elaboración técnica. Esta evolución se aprecia, tanto en los portafolios de la cursada como en los trabajos prácticos finales. En una etapa inicial, parte de los contenidos de la asignatura el alumno los incorpora por recepción, pero no resulta sencillo evaluar que el conocimiento adquirido sea realmente significativo para él. Por lo tanto, se apunta a un aprendizaje por descubrimiento proponiendo la resolución de problemas que exigen la aplicación de este conocimiento. Todo el proceso requiere de un seguimiento personalizado con una evaluación formativa constante que, en este caso particular de la fotografía, se visualiza a través de las imágenes que va produciendo el alumno. En síntesis, el gran desafío que plantea esta asignatura, que es curricular y transversal para muchas carreras, pero en ningún caso es troncal, radica en una modificación muy fuerte de los conocimientos previos de los alumnos y en producir un aprendizaje por descubrimiento, a través de la resolución de problemas, con una evaluación formativa permanente, que debe tener en cuenta los diferentes equipos fotográficos que posee cada estudiante. Esto requiere una dedicación y esfuerzo importantes, pero se justifican porque se alcanza el aprendizaje significativo de la asignatura, que se aprecia en los productos de los alumnos.